Oiga, no veo ninguna cámara prendida. No sé si sea mi internet, pero no veo a nadie con su cámara encendida. Ahora sí ya veo a Ángel, a Karime, a Ulises, a Stacy, a Gali, Angie, Kiara, Suriel, Xiomara. Suriel, acércate, solo veo tu pared, que por cierto está muy padre. Bueno, Andrea, las dos Andreas, miren, de forma sincronizada encendió su cámara de las dos. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo capítulo más de Desmarañando la Historia de México. ¿Okay? En el capítulo anterior, ¿qué vimos? ¿Quién me dice? A ver, Yasumi, soy todo oídos. Estábamos hablando de la conquista de México. ¿Ok? ¿Y qué pasó en la conquista? ¿Qué pasó? A ver, Andrea. Sobre la colonización y cómo llegó Hernán Cortés siendo el padre del mestizaje. Ok, bien. Yasumi, ¿vas a completarlo? Sí, que igual estábamos hablando de la injusticia que había entre los criollos, creo que mestizos por los españoles. Los criollos, ajá, con los españoles naturales, exactamente, naturales, los españoles nacidos en España, también llamados los hispanos. Kiara, También hablamos sobre cómo los españoles quisieron meter a la Virgen de, ¿cómo se llamaba? de los remedios, De los remedios, pero no lo aceptaban los indígenas. muy bien. Andrea, no te escuchamos, Andrea. Y creo que también hablamos sobre Ahora sí. la guerra francesa o algo así. ¿De las que, perdón? No, se me hizo de interferencia. Sobre la guerra francesa. La guerra francesa, ok. Ulises, También estábamos viendo del guerrero que se enamoró de la princesa, ¿qué era? Ahí no me acuerdo. la de Gonzalo Guerrero, que se enamoró de la Exacto. princesa, Ajá, el padre del mestizaje. exacto. Muy bien. Bueno, bueno, pues aplaudo, les aplaudo porque significa que sí están poniendo atención en clase, los felicito. Si vamos por ese camino, miren, yo feliz de seguirles dando la clase. Ok, entonces, todo esto que mencionaron lo vimos exactamente en el capítulo del día de ayer y nada más que ahora sí les traigo un poquito más de imágenes para que se puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Sí, ayer de plano sí el apoyo audiovisual me falló por completo, pero sí feo. Espero que hoy no me la vuelva a hacer. Ahí está, se está abriendo. Ahí ya se ve, ¿verdad? ¿Qué, maestro? Ok, bueno. Entonces, hablamos que la conquista, aunque se da en 1521, la conquista de México, la conquista de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, la verdadera conquista no se dio a través de las armas. ¿Por qué? Porque hubo grupos que no se dejaban conquistar, hubo grupos que no se dejaban
dominar por las armas y aunque sabían que tenían todas las de perder, enfrentaban a los españoles. ¿Cómo fue como realmente se dominó? Pues fue a través de la religión, ¿no? Ya lo platicábamos el día de ayer, que fue el papel de la evangelización, jugó un papel muy importante, porque de esta manera se buscaba derribar las ideas del politeísmo de las culturas mesoamericanas. Y entonces apareció la figura de la Virgen de Guadalupe, ¿ok? Que ya platicamos el día de ayer más o menos la historia de la Virgen de Guadalupe. Entonces, dentro de este proceso de evangelización, chicos, aparecieron una serie de órdenes religiosas que tenían la tarea de dar a conocer el evangelio. Entre ellas, ¿quiénes eran? Estaban los franciscanos, estaban los agustinos, estaban los dominicos y estaban los jesuitas. ¿Okay? ¿Cuál era la diferencia entre todas estas? Bueno, al final de cuentas, todas las órdenes religiosas tenían una consigna, que era difundir o dar a conocer el evangelio. Y la otra, dineros, 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 llevar dinero a la iglesia. ¿Sí? Y entonces, ¿a través de qué forma se podía llevar dinero a la iglesia? ¿Alguien que me diga, que me cuente? A través de las limosnas. A ver, Ángel, ¿me lo repites, porfa? A través de las limosnas. Exactamente, esa es una. La voluntaria, la limosna. ¿Qué otra? Impuestos. Ok, bueno, los impuestos los ponía directamente el gobierno, pero la iglesia, El la diezmo iglesia. Exactamente, Andrea. ¿Qué es el diezmo? es cuando las personas dan el 10% de sus ganancias. Exactamente. Por eso se llama diezmo, porque es el 10% de las ganancias producidas en un año. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían los productores españoles? Llegaban y pues había que dar el diezmo. Supongamos que Suriel produce 1 millón, su hacienda produce 1 millón de pesos y pues Suriel tiene la obligación de dar al diezmo el 10% de la producción. ¿Por qué? Porque si no, venía esta parte de el premio y castigo. ¿De qué manera la iglesia, o en este caso la religión, busca someter a los individuos? A través del premio y castigo? Si te portas bien, ¿qué pasa? Tenías la vida eterna. Tenías la vida eterna, exactamente, ¿no? Te ibas al cielo. Y si te portabas mal, Karime, Pues te ibas al infierno. te ibas al infierno. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que era una forma de comprar, literalmente, de comprar, ellos pensaban así, de comprar su derecho a estar en el cielo. Pues no me opongo a lo que dice la iglesia, cumplo con los mandamientos, doy mi diezmo, pues literalmente tengo mi cielo ganado. Por ahí me porté mal, golpeé a alguna persona, le fui infiel a mi pareja, pero pues, di mi diezmo. Entonces, al dar mi diezmo, pues literalmente mi diezmo y 10 Aves Marías, con eso ya limpié mis pecados. Y entonces, era la forma en que podía la iglesia controlar a la población. Y también, pues era una forma de hacer dinero. ¿Cuál es la institución más rica hoy en el mundo? ¿El Vaticano? Exactamente, el Vaticano. La iglesia es la institución más rica en el mundo. Y pues esta riqueza se ha ido dando siglo tras siglo tras siglo y se ha ido aumentando. Entonces, vamos a regresar. Entonces, dentro de estas órdenes religiosas existían unos que se llamaban los jesuitas.
los jesuitas se anteponían en muchos designios de la iglesia, principalmente en la retribución de dinero, es decir, en recaudar dinero para la iglesia. Y entonces esto no era bien visto por Roma y no era bien visto por la corona española, porque al final de cuentas ese dinero se repartía una parte para la iglesia, una parte para el Estado, y pues no ayudaba mucho. Y además, en las escuelas de los jesuitas se enseñaba el humanismo. Este humanismo era una corriente filosófica, ideológica que venía de Francia, ¿sí? Y entonces, pues promovía la libertad, promovía los derechos humanos. Obviamente esto no le caía en gracia a la población española de decir, pues todos somos iguales. Imagínense que este conocimiento llegara a los indígenas de todos somos iguales, pues todo mundo se rebelaría. Entonces, la corona española buscó las mil maneras de evitar que esto se diera. ¿Y qué pasa? Pues se da la expulsión de los jesuitas. Se da la expulsión de los jesuitas y de esta manera, ¿sí?, se podía evitar que esta chispita, esta semillita de promover el humanismo se pudiera desarrollar. Entonces, dentro de los antecedentes de la independencia de México tenemos, en 1700 se da el inicio de la dinastía de los Borbón. Entre ellos llegaría al poder Felipe V, quien generaría una serie de reformas para hacer que el imperio Borbón, la familia Borbón, se consolidara una de las más importantes en Europa. En el año de 1759 aparece la figura de Carlos III, rey de España. Y Carlos III ordena en el año de 1767 la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué es importante la expulsión de los jesuitas? Bueno, yo les mencionaba de que se empezaba a promover esta idea del humanismo. Y ahora, ¿quiénes eran los que podían acudir a las escuelas? ¿Quiénes eran los que podían acudir a las escuelas? Los nobles. ¿Y qué razas podían o eran parte de estos nobles? Los españoles. Los criollos. Los españoles naturales y los criollos, efectivamente. ¿Sí? Los españoles naturales y los criollos. Y entonces, pues los criollos empiezan a recibir este conocimiento de todos somos iguales, todos debemos ser tratados por igual y todos tenemos los mismos derechos ante Dios. ¿Qué pasa? Pues que empiezan a generar una chispita de decir, pues tienen razón, ¿por qué nosotros no podemos aspirar a ser gobernantes? ¿Por qué nosotros no podemos tener puestos dentro del gobierno por el simple hecho de haber nacido en estas tierras? Y entonces empieza a nacer el famoso movimiento criollo, llamado criollismo, ¿ok? Y dentro de este movimiento criollo aparece un personaje que estaba en pañales, literalmente, que es la figura de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, ¿por qué se salva de la expulsión de los jesuitas? Porque cuando Miguel Hidalgo estaba en el colegio jesuita, Miguel Hidalgo era un estudiante. Ni siquiera había sido llamado como seminarista, aún no recibía el llamado de Dios, sino que era un simple estudiante. Porque cuando se da la expulsión de los jesuitas, seminaristas, sacerdotes, todo lo que tuviera ligado a los jesuitas, fueron expulsados de la Nueva España y fueron enviados de regreso a Europa. Entonces Hidalgo, quien era todavía un jovencillo, crece con esta idea y entonces empieza a empapar de las ideas liberales de los franceses,
empieza a tener contacto con los enciclopedistas y cuando se convierte en un adulto, él se convierte en rector de la Universidad de Valladolid y como rector, él se encarga de promover estas ideologías por parte de los jesuitas. Ahora, además de esto, en el año de 1776 ocurre la primera independencia del territorio en América, que es la independencia de los Estados Unidos. ¿A qué colonia pertenecían los Estados Unidos? Ulises, ¿tú sabes a qué colonia pertenecía lo que hoy es Estados Unidos? O más bien dicho, ¿de quién se independizaron los norteamericanos? Es más fácil para que me lo entiendan. ¿De quiénes se independizaron los norteamericanos? No, la verdad, no sé. No me llega nada. De los ingleses. De los ingleses, exactamente, muy bien, Yasumi. Esto lo tuvieron que haber visto en Conformación Histórica del Mundo Occidental al final. De los ingleses, ¿sí? De los ingleses. Y entonces, este territorio es el primero en independizarse en América. Y entonces, lo que había pasado en Estados Unidos empieza a llegar a América, empieza a llegar a la Nueva España. Y entonces empieza a crecer más la idea de libertad por parte de los criollos. Esta parte de independizarse, de buscar obtener sus mismas condiciones por igual que los españoles naturales. Y también otro movimiento importante es el acontecido en Europa durante el año de 1789, que es la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Pues es un movimiento social del pueblo de Francia en contra de el autoritarismo del rey Luis y de la reina María Antonieta. ¿Por qué? Porque el rey, todo el dinero que había lo invertía en guerras innecesarias, y el pueblo se moría de hambre. Y entonces provocaron la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? Que al término de la Revolución Francesa se erigió como figura el emperador Napoleón Bonaparte. Napoleón, que había sido un soldado más, después se convierte en general y al final termina siendo emperador de Francia. Y dentro de este nuevo modelo de gobierno de Francia, del imperio, era la adquisición de territorios, era conquistar territorios. Y dentro de estos territorios conquistados en 1809 se da la invasión a España. 1808, perdón. Se da la invasión a España. Entonces, los españoles naturales perdían sus derechos ante los franceses porque habían sido invadidos y por ende los españoles bajaban a un escalón dentro de la pirámide social y se consolidaban los franceses. Entonces, ¿qué decían los criollos? Oye, pues antes estaban los naturales y nosotros estábamos en el segundo plano de la escala social. Ahora pasamos a ser del tercer plano. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que van a empezar a generarse estos movimientos, estas conspiraciones en contra del gobierno, pero no contra un gobierno español, sino en contra del gobierno francés. Entonces, la influencia adquirida durante la Ilustración francesa
un pensamiento de nacionalismo, es decir, de un orgullo de pertenencia al territorio en el cual uno nació, originó la independencia. ¿Qué pasa entonces en la Nueva España? ¿Por qué se da la conspiración de 1808? En 1808 los españoles peninsulares encarcelan al que en ese entonces era el virrey de España. ¿Recuerdan? El día de ayer les dije quién era el virrey. ¿Recuerdan quién era el virrey? José Bonaparte. No. A ver, ¿alguien más? Fernando VII o algo así. Fernando VII era el rey de España, ¿ok? ¿El virrey quién era? El virrey era el representante del rey en la Nueva España. Como el rey se encontraba en Europa, ¿sí? En ese entonces no había WhatsApp, no había Facebook, no había teléfono, no había nada. La única forma de comunicarse era a través de cartas, y las cartas tardaban en llegar literalmente medio año. Entonces el rey tenía que saber qué pasaba en sus tierras y nombraba a un virrey que era el representante del rey y el que se encargaba de administrar y vigilar que todo estuviera marchando sobre ruedas. Iturrigaray era un rey que promovía precisamente que los criollos pues pudieran tener estos derechos de crecimiento, pero los peninsulares, los hispanos, los naturales, no veían con buenos ojos estas ideas de Iturrigaray. Y entonces, por órdenes de un personaje que se llamaba Gabriel de Yermo, lo encarcelan y modifican al virrey, poniendo a Pedro Garibay como el nuevo virrey de la Nueva España. Entonces, con la llegada de Pedro Garibay, fortalecía los intereses de los peninsulares y debilitaba la lucha de los criollos. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a generarse las primeras conspiraciones. En el año de 1809 se desarrollan dos conspiraciones en Valladolid, hoy el territorio de Morelia, Michoacán, que fueron infructuosas, o sea, que no se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas fueron delatadas. ¿Qué pasó? Pues simplemente que a los que iniciaban este plan de levantamiento en contra del gobierno, simplemente se les encarceló. Pero hubo una tercera conspiración, que fue la que rindió frutos, y es la conspiración de Querétaro de 1810, en la cual se encontraba Miguel Ortiz de Domínguez, José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. De estos personajes, en su gran mayoría, eran criollos. Y el único que tenía, Ignacio Allende y Juan Aldama, eran soldados. Y sabían que como criollos la única manera que podían tener un crecimiento o un privilegio era o una de dos: o te volvías sacerdote o la otra, te volvías militar. Y era la única forma en que podías aspirar a mejorar tu condición de vida y mejorar tu estatus. Entonces muchos se iban por la milicia, o otros se iban por la parte de la religión. Entonces Allende, Aldama, Hidalgo forman esta parte de la conspiración de Querétaro, que, como les mencioné, según algunos historiadores, esta conjura estaba pactada para iniciarse el 12 de diciembre de 1810, aprovechando el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. Pero, pues, esta conjura es descubierta y entonces se tiene que anticipar
el grito de independencia. Se tiene que adelantar el movimiento. El primero en enterarse de esto es Miguel Ortiz de Domínguez, ¿sí? Como él era el corregidor de esa región, él trabajaba dentro de un puesto administrativo, ¿sí? El corregidor. Él se entera de que los habían descubierto. Y entonces Miguel Ortiz de Domínguez trata de salvaguardar a su esposa, Josefa. Y dice, bueno, pues si voy a salvarle el pellejo a alguien, pues va a ser a Josefa. Ya los demás, pues ni modo, que vean de qué manera se pueden zafar del problema. Pero Josefa ve a Allende, Aldama e Hidalgo como sus hijos, ¿sí? Y les tiene una gran lealtad. Y aunque Miguel Ortiz de Domínguez la encierra en un cuarto, ella se las ingenia para que a través de un sirviente el mensaje llegue a estos tres de que había sido descubierta la conspiración. Y entonces nace el movimiento de independencia. El 15 de septiembre de 1810, en la iglesia de Dolores Hidalgo, Guanajuato, ¿sí? Entonces dicen, pues, ¿de qué manera podemos hacer que nadie se dé cuenta de que vamos a incitar al pueblo de que se levanten armas? Pues vamos a llamarle a misa. Antes estaba acostumbrado que se celebrara la famosa misa de gallo. La misa de gallo se realizaba en la medianoche. Y entonces Hidalgo manda convocar a todo el pueblo a la misa. Y ya una vez que estaban en la explanada, porque ni siquiera fue dentro del atrio, fue la explanada, los convocó y les dijo, a ver, señores, ahora sí, vamos a iniciar nuestra lucha por la independencia. Vamos a buscar la manera de liberarnos del yugo de los españoles. Este fue el discurso que se les dio a los indígenas. Este fue el discurso que se le dio a los pueblos. Pero en realidad los criollos, los principales incitadores del movimiento, buscaban ¿qué? Buscaban mejorar su condición de vida. Por eso les digo que el movimiento de independencia no fue para buscar la libertad del pueblo, fue con el objetivo de mejorar con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo del criollismo. ¿Okay? Que tenían que convencer a la gente para que se uniera, pues le dijeron, pues vamos a luchar en contra del gobierno para que ustedes obtengan la libertad. Y fue la forma en que convencieron al pueblo para que se unieran a la causa. ¿Ustedes creen que si hubieran unido al pueblo, si le dicen, no, es que este movimiento es para que nosotros recuperemos nuestros derechos, creen que la gente se les iba a unir? No, No. Y entonces, pues nace el movimiento de independencia, el cual lo conocemos. Y dentro de este grito de independencia, hay una serie de frases que históricamente han sido modificadas. Cuando nosotros escuchamos el grito de independencia que dice, ¡viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! Viva Hidalgo, viva Allende, viva Aldama, y ahora ya los últimos presidentes ya le han metido de su cosecha, ya han metido hasta personajes de la revolución, personajes de la reforma, inclusive hasta la misma democracia, ¿sí? Entonces ha sido prostituido el pobre grito de independencia. Originalmente, este grito era ¡viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva Fernando VII! ¿Quién era Fernando VII? ¿Recuerdan? El rey de España. Exactamente, que era el rey de España. Entonces, aquí viene una contradicción. Si la lucha era en contra de los españoles, ¿por qué decía el grito viva el rey de España, viva Fernando VII?
viva Fernando VII, mueran los gachupines. ¿Quiénes eran los gachupines? Los gachupines eran los españoles naturales. Era la forma despectiva de nombrar a los españoles naturales. Aquellos que no permitían que los criollos pudieran ascender en el poder. Y también este grito decía que estaban en contra del virrey, perdón, Pedro de Garibay. ¿Por qué contra Pedro de Garibay? ¿Qué había hecho Pedro de Garibay? ¿Recuerdan? Lo mencionamos hace un rato. Lo pusieron de virrey. Exactamente, lo pusieron de virrey los peninsulares. ¿Para qué? Para acabar con los derechos de los criollos. Y entonces por eso decían, y estamos en contra de Pedro de Garibay, ¿por qué? Porque nos está afectando como criollos. Y entonces es así como nace el llamado movimiento de independencia. En su avanzada, Miguel Hidalgo va a llegar hasta San Miguel el Grande, hoy el territorio de Celaya. Aquí en el territorio de Celaya, Miguel Hidalgo es llamado el generalísimo. ¿Por qué Miguel Hidalgo es llamado el generalísimo? Analicemos esto. Tenemos Aldama y Allende. Aldama y Allende, al final de cuentas, eran criollos, pero eran soldados que habían sido parte del ejército español y que se habían sublevado, es decir, se habían rebelado en contra del ejército. Y del otro lado teníamos a una figura que era un sacerdote, que se había ganado la confianza del pueblo. ¿A quién creen que iba a seguir la gente como líder? ¿Al soldado rebelde o al líder religioso? Al soldado. Al líder. A ver, aquí ya se me cruzaron. Uno dijo que al soldado y otro dijo al líder. La respuesta es precisamente al líder religioso. Y entonces dicen Allende y Aldama, oye, ¿sabes qué? Pues como que la gente no está jalando, como que no convencemos mucho a la gente. ¿Qué hacemos? Pues vamos a nombrar al buen Miguel Hidalgo como el generalísimo, vamos a nombrarlo como el verdadero jefe, aunque en realidad Hidalgo de estrategia militar no sabía nada, ¿sí? Pero tenían que tener un líder espiritual, y el líder espiritual, ¿quién era? Pues Hidalgo. Y entonces es nombrado Hidalgo el generalísimo. Y Allende, quien sí era el bueno en la estrategia, es nombrado teniente general. Y entonces Hidalgo agarra y dice, a ver, señores, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De qué manera podemos nosotros hacer que la gente nos siga y que confíe en nosotros? Por un lado, tenemos al ejército español, que tiene como insignia, pues en este caso a la corona española, pero nosotros tenemos que tener un símbolo de unificación, algo que nos identifique a criollos, a indígenas, mestizos, a todo el pueblo. Y entonces, ¿qué hace Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo entra a la iglesia de Atotonilco, ¿sí? Al santuario de Atotonilco, y ahí, ¿qué hace? Pues se hace estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, ya con el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera, como insignia de lucha, ahora sí, es nuestro símbolo de lucha. Tenemos a nuestra Virgen que nos va a amparar. Y ahora sí, toda la gente tuvo más confianza de apoyar el movimiento de Hidalgo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. ¿Qué pasó? Sí, maestro.
Y entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que empieza a darse este movimiento de independencia, pero no todos los criollos apoyaban el movimiento. ¿Por qué? Porque algunos lo veían como una manera de insurrección, es decir, como simplemente un acto de rebeldía. Y dentro de este acto de rebeldía iba a haber personajes, como les mencioné, Allende Aldama, pero también iba a haber otros criollos que no iban a apoyar el movimiento insurgente. ¿Por qué? Porque el movimiento insurgente a su paso, ¿qué hacía? Pues al ser un movimiento social, arrasaban con todo lo que había a su alrededor. Y entonces, ¿qué hacían? Incendiaban haciendas, saqueaban haciendas, robaban. Y los criollos decían, oye, pues es que esto me está afectando a mí. Y muchos criollos se unieron al movimiento español, es decir, a apoyar al ejército español. Y dentro de ellos aparece la figura de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, que más adelante lo vamos a ver, pero se ve perjudicado por este movimiento de independencia, porque a él le habían regalado una hacienda al contraer nupcias con una española, pues recibe como regalo, como dote, una hacienda. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en este avanzar de los insurgentes, incendian parte de la hacienda y entonces, pues pierde parte de su movimiento. Y entonces él dice, pues a Hidalgo en algún momento se le va a salir todo de las manos. Y dicho y hecho, como les dije, Hidalgo era más que nada un líder espiritual, pero de estrategia militar no sabía nada. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a decantar en que se van a dar una serie de tragedias, como la llamada Alhóndiga de Granaditas, que nosotros lo recordamos más por la intervención del Pípila, que lo consideramos un héroe, que fue la Alhóndiga de Granaditas. Era una oficina, un edificio, más que oficina, un edificio que fungía como oficinas administrativas, pero también servía como almacén, ¿sí? Entonces ahí se tenían víveres. Pero la Alhóndiga de Granaditas estaba resguardada por el ejército realista y como querían hacerse de los víveres que había y las provisiones, ¿qué hicieron? La incendiaron. ¿Y quién fue el aventurero de hacerlo? Pues el famoso Pípila, que era un indígena que se ató una losa a la espalda y se encargó de incendiar la puerta. Pero en esta Alhóndiga había personas que ni la debían ni la temían. Es decir, que no tenían nada que ver con el ejército, eran simplemente civiles que murieron por estar en el momento menos esperado, a la hora menos esperada. Y entonces esto es una de las cosas que se le sale de control a Miguel Hidalgo y por lo cual muchos criollos le iban a reprochar dentro de la lucha de independencia. Entonces, tenemos aquí, dentro de la primera etapa de la independencia, los criollos rechazan el movimiento insurgente y lo consideran un movimiento social. Las autoridades políticas del Bajío son removidas y ocupadas por criollos y mestizos insurgentes. Obviamente, mientras van avanzando por el territorio, se van adueñando de los puestos administrativos y pues van cumpliendo su sueño, que era el ocupar puestos administrativos. Se hacen del dinero que había dentro de las finanzas de cada uno de los territorios y empiezan a ocupar las esferas de poder. Y pues dentro de esta primera etapa, Miguel Hidalgo nombra a José María Morelos general de los ejércitos del sur. Aquí aparece la figura de otro personaje muy importante en el desarrollo de la independencia, José María Morelos. Morelos fue estudiante de Hidalgo, Morelos fue discípulo de Hidalgo
a él lo tuvo en la Universidad de Valladolid y fue su estudiante. Nada más que Hidalgo no era criollo. ¿Saben Hidalgo qué era? No te escuché bien, Ulises. Un indígena o un soldado. No sé. Hidalgo era un mestizo, ¿sí? Era un hijo de español con un indígena, ¿ok? Y Morelos se vuelve parte de la iglesia, se vuelve sacerdote, pero pues al ver, pero aunque él era sacerdote, Morelos había tenido adiestramiento con espada, es decir, era muy hábil con la espada y tenía conocimiento de estrategia militar. Entonces, Morelos se une a la causa insurgente y es invitado por Miguel Hidalgo. Le dice, oye, ¿sabes qué? Pues estamos haciendo este movimiento, ¿qué te parece si te unes a nosotros? Y al final de cuentas, Morelos se une y se vuelve el general en el sur. Se divide y le encomiendan a Morelos empezar a promover el movimiento insurgente en la región del sur. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento estaba con todo el movimiento insurgente y estaba arrasando con toda la región del Bajío. La región del Bajío era Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, Jalisco, pero al llegar a Jalisco, Hidalgo tiene una disruptiva, es decir, pues si seguimos y avanzamos hasta la Ciudad de México o nos quedamos aquí en Jalisco y seguimos conquistando territorios. El gran error de Miguel Hidalgo fue mantenerse y no tomar camino hacia la Ciudad de México, porque si hubieran tomado camino hacia la Ciudad de México, con la fuerza que tenía el movimiento insurgente, hubieran terminado con el movimiento de independencia más rápido de lo que se pensaba. ¿Qué pasó? Pues que Hidalgo dudó. Y entonces dijeron, pues vamos a volver a tomar territorios aquí en el territorio de Jalisco. Y entonces se sufre una de las batallas más dolorosas y una de las derrotas más importantes dentro de la primera etapa de la independencia, que es la batalla del Puente de Calderón. Esta batalla del Puente de Calderón significó una derrota muy fuerte para los insurgentes a tal grado que perdieron gran parte de su ejército. Y entonces, pues una derrota moral, una derrota que había causado vidas y que habían perdido muchos víveres, tuvieron que replantearse la estrategia. Y entonces aquí le dicen a Hidalgo, Aldama y Allende, oigan, ¿saben qué? Pues yo conozco a gente en Coahuila, en Acatita de Baján, que nos puede ayudar a conseguir más gente, más víveres y que el movimiento vuelva a tener fuerza. Al final de cuentas no estaban muy convencidos, pero al final de cuentas aceptaron. Llegaron a Catita de Baján y aquí en Acatita de Baján son recibidos, pero son traicionados. Miguel Hidalgo, Juan Aldama e Ignacio Allende son tomados prisioneros y son llevados hasta la ciudad de Chihuahua, donde posteriormente serían juzgados y posteriormente fusilados. Es así como termina la primera etapa de la independencia de México, porque ahí no termina todo. A la muerte de Miguel Hidalgo, el que iba a continuar la lucha iba a ser José María Morelos y Pavón. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda al respecto? No, maestro. No, maestro. Bueno, voy a tomar asistencia
Ya para que nos podamos retirar. A ver. Agali. Sí, maestro. Ah, presente, ¿no? Ok. Alfonso. Presente. Andrea. Andrea Concepción, primero. Presente. Andrea Montserrat. Presente. Ángel Daniel. Ángel Daniel. Ángel Iván. Presente. Angie Romina. Ashley Geraldine. Presente. César Emiliano. Presente, profe. Gabriel Alejandro. Presente. Gabriel Efren. Voy a repetirlo porque veo que se salió Gabriel y ya regresó. Gabriel Efren. Gabriel Elías. Presente, maestro. Jani Xiomara. Presente. Jairo Jaret. Presente. Karime Paola. Presente. Kiara Guadalupe. Presente. Paola Jazmín. Presente. Samantha Patricia. Presente. Stacy Julisa. Presente. Ulises Aarón. Presente, perdón. Yasumi. Presente. Y Suriel. Presente, profe. Muy bien. A ver, ya nada más voy a tomar la foto final. Ya para que nos retiremos. Ahora sí. Foto final. Y ahora sí, chicos. Podéis retirarse. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, maestro. Hasta luego, Igualmente. maestro. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Hasta luego.